Hola, jóvenes, buenos días. Hola, profe. Hermosos y helados días. Pero ya. Buenos días, Buen día, Carlos. profe. Buenos días, buenos días. Mientras esperamos, vamos a empezar a conversar de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hacer algo bien rápido. Vamos a ver las dos últimas etapas, en términos generales. ¿Ok? Que son... A ver, les cuento cuáles son las etapas que tenemos nosotros. Las vamos a ver en la próxima reunión más ordenadamente para poder sacar conclusiones de cada una de ellas y ver cómo funcionan los procesos industriales, en términos bien amplios, bien generales. Y vamos a tener que recordar lo que hemos visto en estas últimas reuniones. Y así funciona el tema. Pero les voy a contar primero, todas las industrias, todos los procesos industriales tienen una fase de preparación, que es la que nosotros vimos, una fase de desarrollo del producto en términos generales, que es la que vimos la semana pasada. La primera fase de preparación es dimensionado, canteado, cepillado, es preparar la materia prima para que esté lista para ser utilizada adecuadamente. Luego está el armado, que es las perforaciones, las uniones, todo eso para estructurar este objeto. Luego de eso viene esta etapa, que es moldurado y lijado, es decir, los contornos, la estructura, la sensación al tacto, el grado de terminación que tenga, por decirlo de alguna manera, el material bruto, esa es la otra etapa. Y finalmente está la etapa se llama terminación, ¿ok? Y es la aplicación de productos que le dan la presentación final al producto para el cliente. Y esto es lo que vamos a ver ahora, las dos últimas etapas. Con esto ya vamos a tener listo el producto para que se vaya directamente a la bodega a esperar que lo venga a retirar el cliente o se lo entreguemos al cliente. Así funciona entonces este tema. Vamos a ver primero esto. Ok, así que a partir de ahora se supone que ustedes lo ven, ¿cierto? Sí, profesor, se ve. Ya, con eso tengo. Así que ya pueden descansar ahora. Esto lo vamos a grabar. Así que vamos a ver primero. Entendamos que una vez que hemos dimensionado, canteado, cepillado el producto, hemos hecho las perforaciones y hemos armado el producto, viene la etapa de moldurado. Moldurado viene de la palabra moldura, es decir, darle a las aristas y contornos alguna forma especial. Normalmente es un poco de redondeado para que las aristas no sean peligrosas para la gente, para tomarlas, para sentarse. Eso es lo básico, pero también tiene formas mucho más extrañas que también pueden ser útiles para el producto final. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo funciona el moldurado? El moldurado se denomina cualquier operación, fíjense, cualquier operación que otorgue una forma o moldura a lo largo o al contorno de una pieza. Esto se realiza tanto por necesidades funcionales, tales como redondear el contorno de un asiento para que no moleste al usuario, o por razones estéticas para agregar elementos de adorno a piezas monótonas, tales como las molduras que se instalan en el piso o cielo de las habitaciones. Ustedes ven a lo mejor el contorno de su pieza y se van a dar cuenta que tiene una cosa que se llama una moldura, ¿ya? Para que la unión así recta no sea tan fome y se pueda... Y además que es más difícil de hacer, entonces se tapa con esta moldura. Generalmente las uniones que quedan mal hechas se tapan con una moldurita o el contorno de una pieza, el contorno de un mueble, por ejemplo, las mesas, por ejemplo, a veces tienen una forma en su contorno que le da cierta característica estética. Esas son las molduras, el moldurado. Es el grado de terminación entonces que tenemos que desarrollar. Ya para realizar esta operación se utilizan máquinas manuales eléctricas llamadas routers, una fresadora manual, o máquinas denominadas tupis, que es una fresadora estacionaria. Hacen la misma. Una pieza que se llama cuchillo, ya, o fresa, dependiendo del producto, tiene esta forma y esto por girar rápidamente va desbastando y retirando el material, retirando la madera de la forma de manera que queda ese contorno extraño, ese contorno distinto. Antiguamente se utilizaban herramientas manuales como los guillam o moldureras manuales que efectuaban un trabajo muy similar al cepillo manual con la diferencia que el cuchillo tenía una forma especial. Entonces, por ejemplo, ¿se fijan? Esto es un guillón, así se llaman,
Entonces uno iba por el costado de la pieza, como cepillando, pero en vez de ser un cepillado recto, iba dejando esta forma, esta que está aquí, por ejemplo. Esta es la forma que quedaba en la moldura, la contraforma de esto, digamos. Porque, ¿te fijas? Entonces el contorno quedaba al final con esta terminación, lo cual daba la forma final y se podía vender al cliente. Estos son entonces los productos con que nosotros dábamos forma antiguamente a los contornos de las superficies, de esa manera. Ahora se hacen de otra forma con esto. Esto es una router, ¿se fijan? Es una router, es una máquina herramienta, pero que se mueve la pieza alrededor del contorno. Y como tiene estas fresas que están acá, estas formas, estas son las formas que van quedando en el costado, en la canto. Aquí está haciendo una ranura, pero quedarían en este costado, en este canto, estas formas, las formas de cada uno de estos cuchillos o fresas. ¿Ya? Estas son entonces las que funcionarían para poder realizar la moldura. En vez del guillón, que pasara varias veces hasta lograr la figura, esto se pasaría de una sola vez, se pasa de una sola vez y deja contorno con esta moldura, una router. Esto es que la máquina la hacemos circular por todo el contorno de la superficie para poder dejar esta forma en el canto. También entonces está la tupí, que se fijan es al revés, porque esta estacionaria tiene el tamaño de una, más o menos de una cocina, ya con horno y todo, esas cocinas de 4 platos, con horno, ese es más o menos el tamaño, está anclada al piso. Esta es una máquina más o menos hechiza, hecha a mano, digamos, y esta es una máquina real, comercial, digamos. Ahora, es aquí, en este eje que está acá, y en este eje que está aquí escondido, donde se ponen las formas, cuchillos que tienen las formas que nosotros queremos obtener en moldurado, y esta gira tan rápidamente y uno hace pasar la pieza por esa máquina en vez de pasar la máquina por la pieza como es la router. Entonces, el sistema es el mismo, el resultado es el mismo, pero el funcionamiento es diferente. Esta máquina se llama también, o la conocían también antes los maestros, en mi época, cuando yo comencé a trabajar con esto, como la comedeo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía realmente. Si la gente se descuidaba, acercaba de repente la mano a esta pieza que estaba girando, no sé, a unas 20.000 revoluciones por minuto, y el dedo salía volando. ¿Ya? He visto accidentes así, yo vi accidentes de esta clase, son horribles, ¿ya? Pero es simplemente el poco cuidado. Ni esta máquina, bueno, esta sí tiene un poco, tienen sistemas de protección. Las de ahora, las máquinas más industriales, esta no la tiene claro, tienen sistemas que dejan la herramienta de corte bien cuidada, bien protegida y alejada de las manos, con sistemas de avance automático que permiten que la mano esté siempre alejada. Pero en esta época, o en máquinas como esta, esto no es posible. En el taller de la universidad existe esta máquina. Cuando ustedes tengan la oportunidad después de, cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a esa normalidad que tanto hablan, vamos a dar una vueltita, nos ponemos de acuerdo, vamos a dar una vueltita por las máquinas para verlas también allá y ver cómo funcionan o cómo son cada una de estas maquinitas. ¿Ok? Esta es la tupí, la comedero, ¿ok? Que es la misma que esta, pero esta es comercial y tiene algunas protecciones más que esta. Luego está el lijado. Fíjese una cosa, lijar es el último proceso que nosotros vamos a tener, ¿ya? Es el último proceso que vamos a hacer antes de barnizar, darle terminación al producto para que quede listo. No se puede lijar y después hacer otros procesos, porque el lijado lo que hace es eliminar todas las imperfecciones que quedan del proceso anterior. Nosotros hacemos una perforación y quedan algunas astillas, algunas rebabas, algunas formas, entonces eso se lija todo. Nosotros hacemos un corte y también quedan astillas, queda a lo mejor el corte un poco mal hecho, un poco chueco, torcido, algo. Para eso se usa el lijado, para corregir eso. Por lo tanto, el lijado es el último paso final que se hace en un producto. El lijado prepara el producto para recibir la pintura, laca o barniz que se requiera para obtener el acabado del mismo y así poder ser entregado al cliente. Como todas las operaciones anteriores, puede ser manual o mecanizado, realizado con papeles de lija sujetadas por la mano del operario o con máquinas manuales de lijado. Las dos son todavía utilizadas. ¿Ok? Ya las lijas como esta se utiliza en una maquinita. ¿Ya?
una maquinita que vibra y va haciendo el rayado, entre paréntesis, es el que da el acabado final a la superficie. En todos los casos, ya sea manual o mecánica, el nivel de terminación obtenido va a depender del número o grado que posea el papel de lija utilizado. Y ojo con esto. Este número de granos corresponde a la cantidad de divisiones por pulgada lineal, una pulgada lineal, 2,54 milímetros, 12 centímetros, 2,54 centímetros, 25,4 milímetros de largo. Es la cantidad de divisiones por pulgada lineal que tiene el tamiz o el colador con el que se ha obtenido. Les cuento cómo funciona, para que vayamos teniendo claro esto. Nosotros tenemos un papel, una superficie, puede ser papel, puede ser tela, muy gruesa, se le aplica un adhesivo y encima se le deja caer un polvo, un granulado, que es el material que va a lijar, que se adhiere al adhesivo, una vez que se enfría, porque este adhesivo está en caliente. Entonces, el grado de fineza, ¿ya?, que tenga este polvo es el que va a dar el grado final del pulido, de la lija. Si es muy grueso, va a tener menor cantidad de grados. Así, cuanto menor es el número de grano, mayor es este y por lo tanto más vasto es el lijado. Mientras más chico es el número, el grano es más grueso. Así, una lija de grano 40 rayará, se mostrarán las rayas muy agudamente en comparación con una lija de grano 80 o 100. A modo de comentario, la suavidad obtenida por la lija se hace indistinguible para el ser humano a partir del grado 600. Si ven una lija 600, nosotros vamos a lijar, vamos a tener una superficie que parece que no va a estar pulida como espejo, y cualquier lija más allá que esas, que existen lijas de grado 1000, 2000, hasta 5000 existen, más allá de eso no lo vamos a distinguir nosotros con nuestras manos. O sea, de las 400, 500, 600 sí podemos distinguir, pero más allá de eso ya se ve como si fuera vidrio para nosotros, que era esa clase de lija. Fíjense que estas lijas de grano 600 no, o superiores, por ejemplo, no se utilizan en madera, porque la madera no puede conseguir ese lijado, no puede conseguir esa terminación. La madera siempre tiene un grado de porosidad que hace que sea sensible al tacto, y por lo tanto, lijas de 250, 300, sería lo máximo que nosotros podemos lijar en la madera. Ojo con esto, en la madera. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque después vamos a ver la terminación y vamos a ver cómo funciona de otra forma también el lijado en la terminación cuando estamos aplicando barnices. Pero la madera sola, más allá del grado 300, no tiene ningún sentido, porque no vamos a conseguir una mejor superficie. ¿Ok? Entonces el lijado es el último producto, el último proceso que nosotros estamos viendo. El material utilizado en el sustrato es por lo general papel de alta resistencia o tela, mientras que el material de desgaste puede ser desde vidrio molido, que es lo más burdo y lo más antiguo, hasta sílice, pasando por distintos tipos de arena. La forma en que se adhieren a ambos materiales por general mediante usos de cola de alta resistencia. ¿Ya? Las colas son las que le dan incluso el color al material. Las colas más finas, las colas de mayor grado, son colas grises, oscuras, ya que no se salen tan fácilmente. Las colas más burdas son color café claro, rojizo. Por eso son estas lijas, por ejemplo, son de madera y son de color rojizo. Y tienen el grano que es sensible, uno siente el grano que tiene acá. El vidrio y el silicato más burdos se impregnan con adhesivo rojo, café o blanco, mientras que los de mayor calidad son por lo general de color gris y se impregnan en telas resistentes a la humedad con el fin de aplicarlo utilizando algún líquido que minimice la fricción y alcance un mejor resultado. ¿Ya? Las lijas al agua funcionan de esa forma, en que la fricción que estoy haciendo evita que el material se pegue al producto y lo raye, así que va friccionando en una capa viscosa, que es la capa de líquida, y permite entonces un rayado muy suave que deja este material bastante más pulido, mucho más suave también. Estas son las lijas básicas, las que nosotros conocemos. Esta es una lija bastante gruesa, grano 40, 50, 60, 70, 80. Y estas son lijas que son de mayor calidad, que pueden partir también en grados bajos, pero normalmente están en grados 100, 150, 200, 250, 300 o más incluso. Uno puede hacerlo de esta manera, tomando con un taco para lijar. Estas sujetan la lija o la sujeta a mano para darle la terminación.
una lijadora orbital, que es una para la cual, por ejemplo, este producto funciona. Lijadora orbital porque produce un movimiento circular por sí misma, y por lo tanto uno lo que tiene que hacer es pasarla por la superficie y dejar que sea el material el que haga el esfuerzo. Mucha gente todavía, yo lo he visto, hace mucha fuerza con esto, cuando lo que tienes que hacer es simplemente sujetarlo por sobre la superficie, que no se levante nada más. La máquina es la que tiene que trabajar. Cuando nosotros compramos máquinas, o utilizamos máquinas de esta clase, cualquiera sea el caso, para hacer perforaciones, para hacer lijados, para hacer cualquier cosa, lo que hacemos es que la máquina sea la que trabaje y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer fuerza. La lijadora orbital entonces la sujetamos simplemente encima de la superficie y dejamos que pase. El lijado lo va a hacer la misma máquina, sin ninguna necesidad de hacer fuerza nosotros hacia el producto, hacia el material. También está la lijadora oscilante, que a diferencia de la lijadora orbital, como su nombre lo indica, va oscilando en este sentido, ¿ya? Produciendo este rayado que es el que está lijando. Lo mismo, tenemos que hacer que la máquina pase sobre la superficie sin hacer fuerza sobre ella, sino dejar que la máquina sea la que elige. Si nosotros empezamos a hacer fuerza, la máquina va a tender a resistirse al movimiento, nos va a cansar a nosotros mismos y ni siquiera vamos a estar lijando bien, ¿ya? Así que, ojo con ese tema, siempre que tenemos máquina, tenemos que hacer que la máquina sea la que trabaje. Hay una lijadora de banda manual que estaba girando, es mucho más fuerte, con mucha más fuerza para poder trabajar, ¿ya? La resistencia que se hace es mayor. Se trabaja normalmente con lijas muy grandes, muy gruesas, para desbastar muy fuerte, sacar grandes cantidades de material, hacer un desbastado grueso inicial y dejar la pieza a la superficie. Normalmente en maderas al bruto, maderas que están recién cortadas, con un cepillado así burdo, se pasa a esta lijadora de banda manual para dejar la superficie lista y luego se van pasando estas otras, orbital o oscilante, para darle a un cierto grado de terminación más fino, ¿ya? Así que normalmente estas trabajan con lijas gruesas, 40, 60, 80, muy raramente 100 o más, pero sí lo han hecho en alguna ocasión, y son, como les dije, para desbastado un poco más duro, más fuerte, con mucha más fuerza. No son para de lijado suave, fino, no son para dar una terminación agradable al tacto, sino son para desbastar, sacar material. Y esta otra es una máquina industrial. Esta máquina que está acá tiene dentro este tándem del sistema lijado, que le dan el espesor fijo, final, al producto. Lo único que tiene que hacer uno es ponerlo en la cama, esta cama se va moviendo, y esto va a estar lijando con distintas alturas, estas 3 distintas alturas, hasta darle la altura final precisa. Por eso se llama calibradora, porque deja la pieza con la dimensión necesaria. Dejan un buen resultado dependiendo básicamente de las últimas lija. La primera lija normalmente es una devastadora, la segunda es una lija mediana y la tercera es una lija fina, dejando el material realmente de gran terminación. Esto es industrial, no tiene sentido para nosotros en la fase casera, por decirlo de alguna manera, no tiene ningún sentido, no funciona para nada, pero industrialmente se usa mucho porque puede lijar muy rápidamente. Una superficie como una cubierta de mesa se puede lijar en un par de minutos, cuando nosotros con una máquina, incluso con una máquina, nos costaría a lo mejor hasta media hora. Entonces estas lijadoras calibradoras son industriales y nos dejan lista la pieza para su terminación. Esta otra es una lijadora de banda, que se diferencia de la otra en que la banda, la lija, esta es una de las que está en la planta, o sea, perdón, en el taller de la universidad. Existe esta máquina se está moviendo así, en este sentido, acá está el motor, esto hace que esto gire, y aquí hay una banda de más o menos 20-25 centímetros de ancho, una banda de lija, a todo este largo, y por debajo hay una cama como esta, que se mueve por estos rieles, este y este, con un movimiento en ese sentido, y nosotros vamos empujando la lija contra la superficie en forma manual. La lija gira, avanza por con este movimiento, y nosotros apretamos, aprisionamos la banda contra la pieza que vamos a lijar. Esto requiere, a diferencia de esto requiere mayor habilidad por parte del operario, porque esta lija retira mucho material de una sola vez. Por lo tanto, la posibilidad de pelar la superficie y dejando las primeras capas fuera es muy grande. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos usando esta pieza. Normalmente sería preferible usarlas en madera,
para darle una terminación, más que en tableros enchapados, por ejemplo, porque esa chapa de 2 milímetros máximo, 1,5 milímetros, se puede ir de una sola pasada con esta lija. Así que es muy peligroso en ese sentido, porque si no tenemos la habilidad necesaria, nos vamos a descontrolar y el producto final no va a quedar con buenas condiciones. Entonces, estos son los procesos que nosotros vamos a ver en cuanto a moldurado y lijado, que son las últimas terminaciones básicas. Una vez que está listo este producto, nuestro producto ha sido dimensionado, cepillado, ha sido canteado y cepillado, le hemos hecho la unión formando la estructura en base a perforaciones, tarugos y uniones de estas clases, lo hemos construido, hemos moldurado sus contornos para dejarlos listos y hemos lijado el producto. ¿Qué viene ahora? Lo que viene es la terminación, que es el proceso que se llama, y la terminación es lo que se hace. Espérense un poco para poder echarlo a andar. Que no me quiere. Ahí se va a poder desde el principio. Ya, la terminación entonces es lo que hace después que el producto está listo, realmente. Lo que vamos a hacer ahora es darle les vamos a agregar algunos productos que pueden entregarle cierto grado de belleza, cierto grado estético o cierto grado de protección a la madera. La madera en sí misma no es un material extremadamente resistente al ataque de la intemperie, al ataque del ambiente, por lo tanto debemos protegerlo para eso. Y además hay que darle cierto grado, como le dije, de protección. Para eso vamos a usar lo que se llama la terminación del producto. En la industria de los productos se llama terminación a cualquier proceso en la fabricación, perdón, a los procesos finales de fabricación en donde se prepara la superficie del producto para recibir los elementos de protección y embellecimiento para ser entregado al cliente. Estos pueden ser los siguientes, que se aplican solos o en conjunto con los otros mismos. Tinturas, podemos teñirlo, pero la tintura por sí misma no basta, ¿ya? Normalmente uno tiñe, pero agrega otros productos más. Podemos aplicar aceites protectores, ¿ya? Por ejemplo, el aceite de linaza, que es bastante más común, es un aceite protector bastante usado en nuestro país. El aceite danés también se está usando, el tung, son otros aceites que no provocan, no generan una capa superficial de protección, sino que protegen la madera por sí misma, impregnando sus fibras. Entonces, la tintura y los aceites pueden ser usados en conjunto, aunque por lo general, una vez que teñimos, aplicamos tintura, aplicamos otro producto. Los aceites se aplican normalmente a la superficie sola. Podemos aplicar un sellador que es un producto que, como dice su nombre, sella, evita que penetre humedad al producto. Podemos aplicar laca, que le da una característica de terminación, dureza y belleza. Podemos aplicar un barniz, que es en términos generales, es una mezcla de las dos cosas, sellador y laca, incluso con tintura a veces. Los barnices son bastante más completos, pero normalmente no se utilizan en la industria y son más bien de uso, de uso casero en la empresa, o en la casa, perdón. Uno puede comprar un barniz de cierto color, cierto tono, y le da una buena mano, una buena pasada a la madera y queda lista. Con eso le basta a una persona en su casa. En la industria generalmente no usan barnices. Y lo otro es la pintura, ya que le da un color distinto a la madera. La diferencia entre tintura y pintura es que la tintura, aunque le da color, es transparente. Por lo tanto, siempre se va a ver lo que está debajo, como son las vetas. La pintura va a tapar completamente. Esa es la gran diferencia. La pintura es totalmente opaca y no deja pasar la luz o la visión hacia el fondo, hacia el sustrato. La tintura sí lo hace. Cada uno de ellos cumple una función específica, la que puede complementarse con otros productos de esta lista. O sea, a veces lo más probable es que nosotros hagamos una mezcla de estos productos cuando queramos darle terminación a nuestro producto final. Por ejemplo, la tintura. Es una mezcla de al menos dos componentes, un colorante natural o artificial y un vehículo que puede ser un solvente, un alcohol o simplemente agua. Estos tintas al agua son usados desde hace muy poco tiempo para mí 10, 20 años. Antes normalmente se usaban alcoholes, solventes como vehículo para este producto. Uno de los primeros colorantes usados muy antiguo y aún muy utilizado es el betún de Judea. Ustedes pueden comprar esto en la farmacia, perdón, en la ferretería.
la farmacia. Antes lo vendían en la farmacia también, pero en la ferretería, el betún de Judea se usa con, con diluyente, con aguarrás, dependiendo del betún, normalmente con diluyente, que se diluye en eso, en trementina aguarrás, y eso se aplica sobre la madera. Da un aspecto envejecido, y se usa para madera, cerámica, aluminio, yeso, se aplica para muchos de estos productos. ¿Ok? Otros son los extractos que se obtienen a partir de sustancias naturales presentes en distintos componentes de árbol, incluidas su semilla o fruto. Por ejemplo, está el extracto de nogal, el extracto de caoba, de avellano, que le dan a la madera un color parecido al del árbol al que se hace referencia. El extracto de nogal da a la madera, al pino, por ejemplo, que es blanco, al álamo, que es blanco, le da un tono parecido al nogal. El extracto de caoba le da al pino un color parecido a la caoba. ¿Ya? Por lo general, su uso está destinado a cubrir imperfecciones y dar una apariencia de madera de mayor valor al producto. Después, cuando puedan, hagan ustedes este experimento. Vayan a Franklin, donde está el molde al mueble, y vean todos esos productos que se ven muy bonitos, pero que normalmente todos son de pino. Bastante pobre la madera, pero como está tratada con estas tinturas y estos elementos, da la impresión de ser material de mayor característica, ¿ya? Por lo general se dan madera oscura y en nuestro país las maderas oscuras casi no existen. Así que si vemos un producto que tiene maderas muy oscuras, probablemente, o con mayor seguridad, va a estar teñido. ¿Okay? Es necesario aclarar que la tintura no ofrece ninguna clase de protección a la madera, solamente le da color. Por lo tanto, ya sabemos que si vamos a teñir el material, tenemos que aplicarle otro producto final. Estas son las tintas para madera. Esta es una tinta al agua Zipa, es bastante buena, para uso casero, para uso semi-industrial, incluso para uso profesional, es bastante bueno. Y esta misma madera se le ha dado distintos tonos con distintas tintas. También están los aceites protectores, que son los que se usaban desde la antigüedad y todavía siguen funcionando. ¿Ya? Todavía funcionan adecuadamente y en muchas ocasiones son muy utilizados. Si nosotros vamos a fabricar productos que van a estar en contacto con alimentos, mesones de trabajo, usleros, materiales, cachas de cuchillo, cosas de ese estilo, por lo general se aplican estos aceites protectores en vez de los barnices, que pueden tener componentes bastante perniciosos para la salud. Estos productos se utilizan luego de una muy breve intervención y modificación por parte del proveedor usuario. Primero está la cera, que es el más antiguo. La cera proviene de las abejas y tiene muy buenas características de protección y durabilidad. Es económico, es limpio, de fácil aplicación y buena resistencia al uso. Se obtiene del derivado de la producción de apícola, es decir, un componente que resulta de la fabricación de la miel de abeja. De ahí viene la cera que nosotros usamos para poder aplicar a ciertos productos. También está el aceite de linaza, como les dije, que es un aceite protector bastante conocido. Es extraído de la semilla de lino, que por presión y decantación logra producir un líquido que se utiliza de manera primitiva, así como se utilizaba antes, hervido y en caliente. Antes uno compraba aceite de linaza y tenía que hervirlo, calentarlo para poder aplicarlo. Posee una enorme propiedad impermeabilizante y gran capacidad de penetración en las fibras de madera, por lo que entrega una muy buena protección al medio ambiente, aunque no se ve muy bonito. ¿Ya? A mí me gusta bastante porque le da a la madera una apariencia bastante natural, pero hay muchas personas que lo encuentran hasta feo, ¿ya? Pero es una aplicación, protege la madera. Hay que tener claro, sí, que este producto, aceite de linaza, se tiene que utilizar varias veces durante la vida del producto. Ya, si nosotros vamos a tener, por ejemplo, mesas o sillas de terraza con aceite de linaza, una vez al año por lo menos tenemos que darle una manito, una pequeña lija y una mano, una aplicación de aceite de linaza para mantener el producto. No es un producto que vaya a quedarse para siempre, hay que estar continuamente aplicándolo, a diferencia de los productos modernos. Como le dije, es un producto de buena calidad, todavía funciona bastante bien, pero hay que tener cierta constancia en su uso. Estos son, por ejemplo, los que existen en nuestro país ahora. Será para muebles, o será para movéis, como dice acá, portugués. Y este aceite de linaza protector de madera. Incluso este aceite de linaza extra virgen que venden en Chile, ya no necesita ser aplicado en temperatura, sino que se puede aplicar directamente, lo cual es una ventaja, pero las características de uso finales son siempre las mismas que nosotros habíamos visto. Vamos a la parte industrial. Industrialmente se aplica, por ejemplo, una primera capa de sellador. Sellador es un líquido que se aplica a la superficie de madera para sellar los poros de la misma, tal como indica su nombre,
y generar una superficie apta para recibir el tratamiento estético final. Ojo que vamos a tener en cuenta una cosa. Ningún material, ningún producto en general, producto que nosotros vayamos a fabricar, ningún elemento, puede ser pintado o lacado inmediatamente. Tiene que tener una superficie preparada. La madera normalmente se prepara con un sellador que es transparente cuando nosotros queremos darle un acabado transparente. Si nosotros quisiéramos darle un acabado opaco, de pintura, vamos a aplicar entonces una cosa que se llama imprimante o primer, ¿ya? Que es parecido al sellador. Lo que hace es entonces el sellador y el imprimante es preparar las superficies, ¿ya? Para que se le apliquen los productos que vienen después. Los productos que sí van a cumplir la función que nosotros queremos darle. Las superficies entonces deben ser preparadas para recibir la pintura, el laco, barniz de terminación estética, ya que estos materiales no trabajan adecuadamente con superficies simples y sin preparación. Si nosotros vamos a aplicar laca a un producto, tenemos que entender que primero tenemos que sellar la superficie, después aplicamos la laca. La primera aplicación de sellador por lo general genera un aumento de humedad en la madera, levantando las fibras que ya están lijadas. Por lo que el proceso debe incluir un tiempo de secado y un posterior lijado con lija de alta graduación para volver a pulir y sellar estas fibras, así como alisar la película de sellador que queda en la superficie. Es decir, nosotros tenemos la madera, el producto terminado, lijado y listo, le aplicamos sellador, le aplicamos este sellador, esperamos que seque, ¿ya? Un par de horas o más incluso, dependiendo del producto. En ese momento, el sellador va a levantar la fibra que nosotros tenemos lijada. Vamos a notar entonces que después de que está seco el sellador, la superficie de la madera ahora está áspera nuevamente. Y como está áspera, tenemos que lijarla. La lija ahora sí es grano más fino, porque si bien la madera no acepta una lija superior a grado 250, 300, porque no se nota, la capa de laca o sellador sí acepta estas lijas superiores, porque es la terminación que nosotros estamos dando. Entonces lo primero que vamos a hacer es a sellar esta madera. Una vez que esté seca, queda una pequeña capita, esta la vamos a pulir con una lija grano fino, 250, 300, ¿ya? Vamos a notar que queda como un polvillo, y queda más opaca, toda la superficie, pero va a quedar más lisa. Esto podemos hacerlo una o dos veces. El sellador podemos aplicarlo un par de veces incluso. Fíjese que lo primero que se hace con el sellador es dejar una capa de protección. Esta capa de protección levanta la fibra. Los maestros llaman a eso que se levanta el chancho. Y hay que botar el chancho con una lija más fina para que quede la capa superficial lisa y suave. Una vez que queda esta capa superficial lisa y suave, podemos nosotros entonces aplicar los productos que siguen. El sellador no tiene una función estética, tiene una función solamente de protección. Estos son los selladores que se utilizan generalmente. Sipa me gusta, este es un sellador para madera al agua, por lo tanto es beneficioso, o no es tan perjudicial, más bien dicho, para el medio ambiente. Así que podemos aplicarla con tranquilidad. Este otro es un sellador ultraprotector. Normalmente los selladores son naturales, sin color, porque tienen que ser transparentes para aplicar sobre la superficie. En la industria, o en la gran mueblería, lo que uno hace es teñir, sellar, lacar. Son tres procesos de terminación que nosotros hacemos a un producto industrial o un producto de buena calidad. En la casa, nosotros barnizamos con un barniz que le da las mismas tres características de una sola vez. Luego del sellado, una vez que hemos alisado esta superficie y ya más o menos opaca, digamos, ya porque ya hemos pulido para suavizarla, aplicamos la laca. Al igual que el sellador, es un componente que se aplica directamente en la superficie una vez tratada con sellador y permite entregar características estéticas y de protección a la madera. Así como el sellador es incolora y se fabrica con componentes similares. Su principal importancia está en la belleza que le entrega a la madera, resaltando las vetas y otorgándole el grado de brillo que se le desea entregar de acuerdo al gusto del fabricante y del cliente. Puede entregar además alguna protección contra los arañazos y las marcas de agua. Hay distintas clases de madera, de laca, y las características de cada una de ellas hace que funcionen adecuadamente o no para ciertas características. Por ejemplo, están las lacas nitrocelulósicas, que son de alta resistencia. Están las lacas a la piroxilina, que pueden soportar alcoholes, que se usan, por ejemplo, para las cubiertas de mesa, para donde vamos a poner de repente un vaso que va a gotear una gotita de copete, por decirlo de alguna forma. Entonces se protege contra esas cosas, ciertos tipos de lacas.
¿Ya? Es importante señalar que la laca puede usarse para sellar la madera, si la podemos aplicar, sí. Un poco más diluida permite hacer eso, pero si no tenemos sellador, digamos. Pero el sellador no se puede usar como laca de terminación. ¿Ya? El sellador no sirve para la terminación. La laca sí podemos proteger la madera, esperar que seque, lijar y aplicar manos de laca para la terminación. Eso podría hacerse. Al revés, no. No podemos lacar con sellador. ¿Ya? Estas son las lacas. Este, por ejemplo, es a la piroxilina, que es bastante resistente al alcohol, bastante resistente a esos agentes de limpieza de los productos de madera. Y está esta laca, madera al agua, que también me gusta mucho porque, como les dije, es menos perjudicial para el medio ambiente, porque no usa solventes, tiene poco olor. Lo que tenemos que esperar entonces es que se seque el agua para poder ya dar por curada la superficie y poderla dejar lista ya. El barniz, para hablar finalmente de esto, es un material que se aplica a la madera y que cumple funciones tales como las de dar color, sellar y dar acabado como hace la laca. Su uso más extendido es en el hogar y en los trabajos de madera de tipo hobby amateur, dado que si bien cumple todas las características descritas, no lo hace de ninguna forma bien. No da un buen tono, no da un buen sellado, no da un buen acabado, pero da las tres cosas y es fácil de usar. La diferencia con las tintas es que el barniz de color, por ejemplo, un barniz color caoba, barniz color nogal, barniz color alese, los que venden en el mercado, digamos, aplican el tono, pero dejan un tono parejo. La tinta lo que hace es aplicarse y resaltar las vetas. Esto no lo hace, da un tono parejo y la madera da una terminación bastante homogénea, bastante fome. Pero sí da el color y da la protección. Como dice acá, el barniz tiñe la madera, pero lo hace de manera homogénea, disminuyendo la belleza del veteado. Protege y prepara la superficie, pero no completamente, ya que al poseer otros componentes de tintura y lacado, su penetración es mucho menor. Finalmente, la superficie de terminación resulta irregular. Y por lo tanto, sí nos sirve para la casa, para el hogar, para arreglar un producto, para arreglar una mesa, una silla, los muebles de terraza. Apliquémosle barniz, ningún problema. ¿Ya? Va a quedar bien, se van a ver bonitos. Pero en la industria no se utiliza. Aquí están entonces los barnices, barniz marino para madera. Esto se usa en las maderas que están al exterior, se llama barniz marino porque resiste alta a la humedad, es muy bueno en ese sentido, ¿ya? Y hay otros barnices, este es de poliuretano, que es un barniz que tiene cierto grado de penetración bastante grato, bastante bueno, y podría ser, si se usa, por ejemplo, sin color, podría servir también como laca. Pero es bastante bueno, pero no es la mejor alternativa cuando nosotros queremos dar terminación a un mueble. Veamos entonces la pintura, ya dejamos todos los barnices, las lacas y las tintas nos van a dejar la veta de la madera a la vista, vamos a verla. Y esa es la diferencia, nosotros vamos a poder distinguir qué clase de madera es en base al producto que nosotros vamos a ver a través de esta protección. Sin embargo, la pintura, que también se usa en la madera y en otros materiales obviamente, no permite eso. Ya tapa completamente la madera, tapa completamente la veta y por lo tanto no vemos de qué clase de madera es. La pintura posee un comportamiento similar a la laca y como ella debe ser aplicada a superficies ya protegidas con sellador o imprimante. Imprimante es un producto opaco que tapa totalmente los poros y las vetas de la madera dejando una superficie pareja. Igual que la laca se fabrica en resina y en algún vehículo que puede ser sintético, solvente o agua, con el agregado de poseer colorantes que le otorgan la capacidad de entregar color y cubrir completamente la superficie. Sirve para entregar protección a humedad, rayado y arañazo, dependiendo de las características de fabricación, así como algunas otras características que quisiera entregársele a la superficie. ¿Ya? En grandes términos, en la actualidad se pretende que la madera se luzca en su belleza natural, por lo que el uso de pintura ha quedado algo distanciado y generalmente se ocupa en la fabricación de muebles infantiles, en donde la facilidad de limpieza es clave. O también se usa en la restauración de ciertos muebles de época que se pintaban. Los muebles infantiles tienen un proceso que se llama lacado, en que la pintura que se utiliza, la pintura final, la determinación, es una laca. Por eso se llama lacado. Es un color opaco, ya no permite ver la superficie y es de color bastante brillante. Ese es el lacado. No es el lacado que se fabricaba antes, pero es una terminación parecida al lacado. Los muebles de niña, los muebles de guagua, por ejemplo, se llaman así, muebles lacados. Normalmente son blancos, brillantes. Y aquí están, por ejemplo. Esto está pintado, todo esto está pintado, es madera pintada. Normalmente es un esmalte, y aquí se utiliza,
que es la resina es esmalte, y el vehículo puede ser un solvente, aguarrás o diluyente, o también puede ser agua. ¿Ok? ¿Cómo le aplicamos estas cosas? ¿Cómo aplicamos estos productos? Todos ellos se pueden aplicar con alguna de estas características. Por ejemplo, vamos a conocer tres que son las más comunes. En la industria de la madera, la aplicación de materiales de terminación no ha variado mucho en el tiempo y solo ha sido perfeccionada. De esta forma, desde hace mucho tiempo, la aplicación de todos estos materiales ha sido en base a tres métodos principales: muñequilla, brocha o spray. La muñequilla se utiliza en la fabricación de muebles y productos de madera desde tiempos ancestrales. Es lo primero que se utilizó, antes que la brocha, y que posee excelentes características de uso. Permite controlar adecuadamente la cantidad que se aplica y el espesor de la superficie, y por su forma de aplicar, se ejerce una fuerza que permite una adecuada penetración del material en la superficie y finalmente disminuye considerablemente las pérdidas, ya que por lo general todo el material es aplicado a la superficie. Consiste en armar una pequeña bola de género, de preferencia algodón, una polera, una camiseta. Antes se usaban también las medias, que eran de nylon, la que se hunde suavemente en el producto a aplicar y luego se esparce fuertemente a lo largo de la superficie de la madera. La obvia y gran desventaja de este método es que requiere de mucha habilidad de parte del operario para dejar una superficie homogénea y sin marcas. Esta es una muñequilla, una mota de algodón, envuelta en trapo de algodón, formando esto, y esto se hunde, se unta en la madera y después se esparce con fuerza sobre la superficie. Los maestros antiguos lo saben hacer. Debo reconocer que yo también lo uso para muebles antiguos, cuando quiero restaurar un mueble, porque le da una terminación muy brillante y se pueden aplicar todas las capas que uno requiera. Es de muy buena terminación y da una capa de superficie que llega a parecer hasta vidrio en algunos casos. Luego está la brocha, o brocha pincel, una de las más antiguas también y preferida en la industria y el hogar principalmente porque es de muy fácil uso, mantiene las manos relativamente limpias, a diferencia de la muñequilla, que la muñequilla te vas a ensuciar definitivamente cuando estés usándola, y porque permite aplicar el producto de manera fuerte y controlada. Aunque aún depende de la habilidad del operario, está muy menor y se puede aprender a utilizar correctamente en muy poco tiempo. Es fácil usarla. Controla razonablemente el producto, pero la calidad de superficie obtenida es algo menor que cuando se aplica muñequilla. ¿Ya? Normalmente siempre van a quedar las marcas de las fibras de la brocha, ¿ya? Por lo tanto, no es de muy buena terminación en términos generales, pero sí funciona adecuadamente. Estas son las brochas, dependiendo del tipo de pelo, el grado de terminación que vamos a tener. Estas son las blancas son bastante más suaves, dan una terminación más suave. Normalmente aplicamos brochas con un material que está un poco más diluido, de manera que antes de secarse ya se vaya esparciendo el material y disminuya la marca de las fibras, de los pelitos de la brocha. La otra aplicación, que ya es más industrial, es el spray, el sprayado. Tiene dos variantes. La primera es de uso común en la industria, mientras que la segunda se utiliza de preferencia en artesanía y en el hogar. La primera es el pintado con pistola de aire. Es la forma más utilizada para aplicar tinta, sellador, laca, pintura o barniz en la industria en general. Requiere una inversión relativamente alta que consiste en una cámara pintada, un equipo de pintura con pistola, sistemas de extracción y sistemas de secado controlado. ¿Ya? Esa es la más común en la industria, porque da una terminación muy pareja, muy buena. Tiene mucha pérdida, porque la mayor parte del producto no se va, la mayor parte del material que estamos aplicando no se va al producto en términos general, sino que se crea una nube que es aspirada y se pierde. El aerosol, por otro lado, está al alcance de quien quiera dar una adecuada terminación a su producto, ya que si se realiza con cuidado, los resultados son comparables a los obtenidos en la industria. Consiste en latas de aerosol, con los que hacemos graffiti, por ejemplo, con el producto que se quiere aplicar, el cual funciona con un impelente o gas a presión al interior. Este es el sprayado industrial. Aquí está, en estas contenedores, está el material. Aquí viene el aire que impulsa por método Venturi, sprayando con mínimas gotas, pulverizando este material para aplicarlo hacia la superficie. Como ven, la posibilidad de que no llegue a la superficie es alta, así que se pierde mucho material, sobre todo porque hay sistemas de extracción anteriores. ¿Ok? Y lo otro está el sprayado artesanal, que son las latas de pintura que nosotros compramos y podemos utilizar también. Si los utilizamos con cuidado, la terminación es bastante buena. Realmente hay que reconocerlo. Han llegado a tener grandes y muy buenas características estos productos, de manera que ya podemos utilizarlo con tranquilidad. Si nosotros vamos a hacer un solo producto, no tiene sentido
utilizar este sistema, pero sí podemos utilizar uno de estos para dejarlo listo. ¿Ok? Entonces, jóvenes, voy a subir estas dos presentaciones, voy a subir esta reunión para que nosotros empecemos a ir viendo entonces ya cómo se ha terminado nuestro producto. Nuestro producto ha pasado por todas las etapas. ¿Ya? Lo que hemos hecho entonces ha sido prepararlo con su dimensionado, canteado y cepillado, desarrollar el producto con todas las aplicaciones necesarias, cortes, perforaciones, uniones, para poder lograr este producto terminado. Lo hemos preparado para el final, una terminación que es lijado y darle contorno a las molduras, disminuir las aristas firmes, qué sé yo, dejar todo listo para la finalización, que es la aplicación de un producto o un recubrimiento de protección o de estética. Eso es entonces el proceso que se le hace industrialmente a la madera. La próxima reunión vamos a ver estos ya puntualmente cómo funciona cada uno, cómo funciona dentro del árbol, cuáles son los procesos y cómo se hacen cada una de estas actividades industrialmente. Qué materiales, qué maquinaria usamos para hacer perforaciones, qué maquinaria usamos para darle terminación, cómo funcionan eso, cómo se usa. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algún comentario? Ok, No, profe, ninguna. ya me hizo, gracias. Nos estamos viendo entonces en la próxima reunión para seguir viendo y terminando esto y preparando ya nuestro trabajo final. ¿Ok? Nos vemos, cuídense harto. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.